Siguiendo a mis 4 colegas, sentí como la arena compactada bajo mis botas se transformaba en asfalto a medida que nos acercábamos al enorme avión que se cernía en la oscuridad ante nosotros. Se trataba de un Hércules C-130, un transporte estadounidense. Su pequeña carga en esta noche fría y ventosa éramos yo y mis compatriotas. 5 miembros del SAS británico, todos ataviados con botas negras, pasamontañas negro y uniforme de faena negro, preparándonos para nuestra salida nocturna, nuestras caras y manos fuertemente cubiertas con el mejor camuflaje negro disponible del gobierno de Su Majestad. Si hubiéramos estado a más de 3 metros de nuestras propias madres, no habrían reparado en nosotros. Una carga relativamente modesta para un avión de ese tamaño, pero las personas que tomaron esas decisiones consideraron que merecía la pena. Llevábamos armas ligeras, incluidas pistolas Browning HD estándar, una variedad de ametralladoras ligeras y cuchillos atados a nuestros muslos para el combate cuerpo a cuerpo. Aquella tarde nos dejaron caer en las profundidades del desierto, donde nuestros soldados llevaban tiempo siendo tratados con gran hostilidad. Nuestra misión no consistía en enfrentarnos directamente al enemigo, sino en utilizar la tecnología que llevaban 3 de ellos para guiar un ataque aéreo estadounidense. A continuación, un contingente mayor de soldados alemanes de élite del norte lanzaría un asalto a gran escala, y una fuerza británica menor se lanzaría en paracaídas en las tierras altas del sur para obstruir la huida de los canallas contra los que luchábamos. Tanto los yanquis como los británicos estaban siempre peleándose y discutiendo sobre cualquier cosa, desde que era el auténtico fútbol hasta si la cerveza debía consumirse fría o no, cómo pronunciar los tomates e incluso qué forma debían tener nuestras mujeres. Pero, como han demostrado otros conflictos, es imperativo que el bando contrario busque cobertura cuando lucha con nosotros. Afganistán. 2010, al norte de la provincia de Helmand. Era la 1:45 de la madrugada. 10 días antes. Tras recibir una última cuenta atrás del comandante, caminamos bajo el ala alta de la máquina voladora que nos esperaba, colocada como un pájaro negro dispuesto a devorarnos. A continuación, ascendimos sin esfuerzo por la gélida rampa metálica que había bajado para recibirnos. Una vez dentro de las entrañas de la gigantesca bestia, seguimos obedientemente las instrucciones del joven y macizo maestro de carga negro, que fingía ser el mejor aviador del mundo, mientras lucía una agradable sonrisa en el rostro. Aunque entre los dos probablemente habíamos saltado de más aviones de los que él había pilotado, era un tipo enorme, así que ¿quiénes íbamos a discutirle? Después de abrocharnos el cinturón y oír arrancar los motores, pronto nos encontramos dando tumbos por la accidentada ruta de aproximación, cada uno de nosotros preguntándonos qué nos depararían las siguientes 24 horas, suponiendo, por supuesto, que viviéramos lo suficiente como para pensar en ello. Para ser justos, la misión de aquella noche era bastante fácil. El mayor riesgo era aterrizar en medio de la nada en plena noche, pasar desapercibidos, decir a los bombarderos yanquis a dónde ir y esperar a que el 7º de caballería, o quien fuera, viniera a salvarnos. De acuerdo, algo parecido. Iba a ser un largo camino de vuelta a casa si alguien no aparecía para llevar a los chicos. Pero no era tan exacto. Mis 4 amigos y compañeros de trabajo lo harían, pero yo no. Yo no. Yo estaba en otra misión, pero era completamente no oficial. Nuestra nave nodriza se precipitó por la pista, el terrible grito de las ruedas sobre la pista irregular atravesó el fuselaje sin aislar, cayendo abruptamente cuando el pájaro gigante soltó sus ataduras terrestres y voló hacia el cielo. Los motores alcanzaron una potencia infernal y sentimos la aceleración. El piloto hizo el giro previsto en un amplio círculo, en parte para ganar altitud y en parte para despistar a cualquier ojo hostil sobre nuestra posible dirección. Habría sido inesperado que soltara la rampa de carga en ese preciso momento. Al pasar junto a mis soldados, que estaban demasiado contentos de estar haciendo lo que se suponía que debían hacer en lugar de la tarea que me había correspondido a mí, todos gritaron, «Buena suerte, sargento», por encima del ruido del avión. Eran amigos íntimos, y habíamos combatido juntos con la suficiente frecuencia como para que yo supiera que no echarían de menos mi ausencia. Naturalmente, si nuestro oficial al mando les preguntaba, responderían enseguida. Sin embargo, no tenía intención de indagar más de lo que lo había hecho con los 2 pilotos yanquis de delante, a los que 3 de nosotros tuvimos que sacar de detrás de las líneas enemigas tras su accidente, menos de 2 meses antes. ¿Y el jefe de carga? Aunque me habían dicho que sabría mantener la boca cerrada,
Seguía siendo un riesgo. Saqué de mi mochila una mochila más pequeña ya preparada, me despedí con un saludo y les deseé éxito antes de dirigirme a la parte trasera del avión y recibir el inesperado golpecito en el hombro. No tuve que preocuparme por la caída libre desde la altura a la que salté, ya que el paracaídas se abrió prácticamente nada más salir del avión y la cuerda de seguridad tiró de él para asegurarse de que así fuera. En un instante, quedé suspendido sobre la oscuridad del campo, guiado únicamente por las débiles luces de la base que acabábamos de abandonar. El suelo salió a mi encuentro demasiado deprisa, y golpeé el suelo un poco más fuerte de lo que había previsto. Agarré mi paracaídas, lo até y lo escondí bajo un arbusto cercano después de subir de rebote. Tal vez algún día un afortunado miembro de la tribu lo descubriera y, quién sabe, tal vez su mujer y sus hijas descubrieran que tienen suficiente ropa interior elegante para toda la vida. A continuación, Jumped. Una frase que ganó popularidad durante la Guerra de las Malvinas, cuando los soldados especiales británicos casi galoparon, en lugar de marchar, kilómetros a través de la isla para sorprender y luego destruir a los soldados argentinos cerca de Port Stanley. Rápidamente me dirigí a la puerta perimetral de la base, que estaba notablemente defendida, pero no era un problema para el personal que acababa de actualizar las defensas y las había estado probando periódicamente para asegurarse de que funcionaban. Sin aliento pero seguro de mí mismo, entré rápidamente y me dirigí al aeródromo exacto del que había salido menos de 30 minutos antes. El tiempo era un factor crucial. Tras darme una ducha rápida y ponerme un fantástico abrigo que había tomado prestado de mi bolsa, llegué a la cola de una fila de personal británico que embarcaba en otro avión de transporte, sí, uno de esos aviones gigantes, esta vez uno de los últimos modelos C-130J. ¿77? Preguntó el ERC mientras nos contaba. No debería haber. Vuelve a la escuela, querida, comentó enfadado el corpulento guardia escocés a cargo del grupo. No sabes contar. Pero, señor, refunfuñó el chico. Solo debería haber 76. Con 1,80 m de músculo y fuerza, el escocés gritó, «¿Me estás llamando mentiroso, muchacho?» Con un no, señor, lo siento, señor, el ERC se dio por vencido y siguió con su trabajo. El viejo amigo escocés me susurró, «Búscate un asiento, Tim Laddie», y me uní a los demás, comprendiendo que estarían más preocupados por llegar a casa para ver a sus familias que por preocuparse por el que llegaba tarde. En una de esas ocasiones, el vuelo de regreso a Gran Bretaña es bastante largo, sobre todo cuando hay que aterrizar para repostar y guardar gasolina para los que en Afganistán pueden necesitarla más que nosotros. E incómodo. Malditamente miserable, también, cuando tenía que pensar en el asunto que viajaba a casa para resolver. Primero fue simplemente un rumor. En los servicios eran bastante típicos. Siempre había una esposa de alguien que no hacía nada bueno. Sin embargo, no era mi esposa, Jill, mi adorable y rubio paquete de alegría del que me había enamorado mientras asistía a la universidad. Supongo que eran las piernas, no es que el resto de ella fuera malo. Pero era la única mujer que había deseado, con unas piernas que parecían llegarle hasta las axilas. ¿De acuerdo? Quiero decir, por el amor de Dios, lo que quiero decir. Tras 8 felices años de matrimonio, ella me había seguido mientras yo ascendía poco a poco en la escala profesional del campo que había elegido. ¿Qué policía era? De hecho, se alistó en el departamento de policía, ascendió a sargento detective y aspira a convertirse en inspectora en un futuro próximo. Hacía bien su trabajo. Eficaz. Considerada. Una jefa capaz. Un triunfo. Muy querida. Demasiado popular en todos los sentidos. Se rumoreaba que su compañero de trabajo también había caído rendido ante aquellas piernas colgantes. Se rumoreaba que estaba más que prendado de ellas, ya que le habían rodeado en múltiples ocasiones. Su jefe, el superintendente, la perseguía. Lo peor era que ya no eran solo rumores. Era verdad. No importa cómo lo descubriera, simplemente lo sabía, y tenía que actuar en consecuencia ahora mismo. Fue un largo vuelo a casa, como ya he mencionado. El tiempo pasa. Después de aterrizar en una instalación de la RAF al oeste de Londres, viajé a Hereford, que no está demasiado lejos, llevando un gran abrigo prestado sobre mi equipo de combate. Nadie asociaría nunca al cabo de la Reme conmigo en esa zona, si es que alguien se acuerda de él. De momento todo va bien.
Había caído la noche cuando llegué a la finca fuera de la base, donde residíamos Jill y yo, como muchos de nosotros, hombres casados. Aunque lo tenía todo preparado, la diferencia horaria seguía desorientándome, así que agradecí a las estrellas haber podido echar unas cabezaditas en el vuelo mientras permanecía oculto tras un arbusto en la esquina de nuestra calle. Ahora que me había quitado el abrigo del reme, vestía de negro de combate, así que dudaba que alguien se fijara en mí. ¿Deberían haberlo hecho? Eso habría que aclararlo. Pasó más tiempo. Casi a las 11 de la noche, mi guardia solitaria empezó a concluir cuando un gran Mercedes gris plateado se detuvo frente a nuestra casa, mi casa, y un hombre alto saltó de él, corriendo hacia el otro lado para abrirle la puerta a su amiga. ¿Por qué razón se había alejado? ¿Acaso mi galantería se había vuelto en mi contra con el paso de los años? Primero aparecieron las piernas más ridículamente largas y esculturales, y luego una minifalda negra diminuta y ceñida. Claro que las reconocí. Mirara donde mirara, veía las piernas de mi mujer. El hombre la cogió por los brazos y la sacó del coche para abrazarla, donde permanecieron unos minutos besándose apasionadamente. Pensé, olvídate de ella. Seguro que los vecinos deben estar viendo esto. Entonces me di cuenta de dónde había encontrado la información. Sí, al menos un vecino había tomado nota. Subieron por nuestro sendero del jardín, cogidos de la mano mientras el hombre le desabrochaba la blusa. Tenía la blusa en la mano y le estaba quitando el sujetador cuando desaparecieron detrás de nuestra puerta principal. Jill se rió. Yo casi me desmayo. Pasé la siguiente hora oculto en mi ubicación, lo que pude hacer gracias a mis años de entrenamiento, hasta que estuve seguro de que ambos se habían ido a la cama y de que los vecinos habían apagado sus antenas, poniendo fin a su espectáculo semanal. Sigilosamente, rodeé nuestra puerta trasera. Ningún problema. Después de todo, mi especialidad es el sigilo. Entré utilizando mi propia llave de la puerta trasera, escuchando atentamente para asegurarme de que no había nadie cerca, y casi me desmayo cuando algo me tocó la pierna. Cuando oí a nuestra gata, Bubbles, maullarme un mensaje de bienvenida a casa, estuve a punto de soltar un grito, pero me obligué a contenerme. Al menos alguien deseaba mi regreso. Con una rápida caricia, Bubbles se contentó y se fue a cazar ratones imaginarios o cualquier otra cosa después de que su tarea quedara efectivamente completada. Podría haberme llevado a casa a la mitad de los talibanes y sus camellos y no habría tenido que preocuparme demasiado por ser sigiloso. Aunque Jill siempre había hecho mucho ruido en la cama, parecía especialmente ruidosa desde abajo. Quizá no tanto como en nuestros primeros años, cuando a menudo habíamos avergonzado a ambos padres, pero hacía tiempo que eso no ocurría entre nosotros. Esperé en la puerta, escuchando, y luego subí cansado el tramo de escaleras que, de haber sabido que Jill seguía en la cama, habría subido de 3 en 3. Maldita sea John, eres increíble. ¿No te satisface nunca ese cobarde de tu marido? No como tú, John, cariño. Está demasiado ocupado allí peleando. Tal vez uno de ellos se deshaga de él con un poco de suerte. Por favor, no digas eso, John. Él no me quiere como tú, pero es una especie de héroe, y yo le sigo queriendo a pesar de lo que haga contigo. Su pérdida es mi ganancia, sargento. Solo hasta que vuelva señor superintendente, señor. Entonces todo esto termina. Hasta que se vaya de nuevo, ¿quieres decir? Tal vez. Eso es lo que dijiste la última vez, Jill. Ok, probablemente entonces. No pude resistirlo. Estaban tan encaprichados el uno con el otro, y yo simplemente tenía que presenciarlo para saberlo, aunque sé que no debería haberme arriesgado. Llámalo recopilación de información, evaluación de riesgos o lo que sea. Si no otra cosa, verme daría la fuerza de voluntad para llevar a cabo mi plan. Abrí la puerta con cuidado y miré dentro. Vi que ambos estaban desnudos en la cama, abrazados. Me quedé allí un rato, paralizado, incapaz de moverme para detenerlos y sin intención de hacerlo. Lo único que podía hacer era preguntarme qué tenía el que yo no tuviera. Entonces cambiaron de posición y comprendí por qué. Vi lo que yo no tenía, o no tenía tanto como él. Por un breve instante, fui testigo de lo que sin duda era su orgullo y alegría, pero también, sin que él lo supiera, la fuente de su colapso. Aunque aún no estaba preparado, el ángel de la muerte no estaba lejos de él en ese preciso momento.
El ángel de la muerte cerró la puerta a la horrible escena y bajó las escaleras, donde jugué con Bubbles, que había vuelto a ser amable conmigo, mientras estaba sentada en mi sillón reclinable favorito. Ejercicio. Un hombre puede aprender mucho del entrenamiento, y yo había recibido mucho como soldado del SAS. Puedes aprender a manejar un ordenador, un vehículo, un tren o incluso un avión mediante el entrenamiento. Puedes mejorar como directivo, vendedor o incluso albañil recibiendo formación. Utilicé la paciencia que mi formación me había enseñado a emplear frente a un enemigo, independientemente de la provocación, durante las horas siguientes, hasta que se calmó la conmoción en el piso de arriba. También me entrenaron para emplear una buena inteligencia, y la mía me informó de que el Juan, que Dios lo bendiga, iba a quedarse toda la noche a menos que abandonara su tendencia a trasnochar los jueves. También soy un maestro en matar gente, de uno en uno o en grupo, pero eso es para otra ocasión. Aguanté. Exactamente como me había indicado mi entrenamiento. Una mañana temprano, saqué a Bubbles de mi regazo y la coloqué en el sofá a mi lado. Luego salí de mi acogedor lugar y crucé la habitación, recogiendo mis cosas de la bolsa por el camino. Empujé con cautela la puerta del dormitorio para abrirla de nuevo tras escuchar los leves ronquidos procedentes de mi abnegada esposa y otro más fuerte que no me resultaba familiar. Ambos dormían profundamente, agotados por sus actividades, con la ropa de cama por todas partes, más en el suelo que en la propia cama. Aunque no quería mirarlo, el corazón me dio un vuelco al ver a mi despampanante esposa allí tumbada, con su perfume llenando la habitación. Aquello era doloroso. Sus largas piernas siempre parecían aún más largas por eso, y yo creía que ese era nuestro vínculo único. Pero, de nuevo, me había equivocado en muchas cosas, ¿no? Asegurándome de que ambos estaban profundamente dormidos, me acerqué de puntillas a la cama y saqué una tira de algodón absorbente, empapándola con una generosa cantidad de líquido de un frasquito. No era cloroformo, sino una alternativa más moderna, eficaz y prácticamente imposible de rastrear. Cubriendo con fuerza los labios y la nariz del hombre, lo mantuve así hasta que su respiración cambió. Estaba inconsciente, y cuando llegó el momento de que despertara, se negó. Aunque no podía arriesgarme, hubiera preferido que supiera lo que le iba a pasar. Sintiéndome orgulloso de mis esfuerzos, a continuación saqué mi cuchillo. Sí, el mismo que había llevado conmigo en Afganistán. Utilizando algunos conocimientos previos, otra vez el entrenamiento, le corté el cuello con cuidado, actuando más como un cirujano que como un asesino perturbado. Su sangre vital empezó a salir después de que alguien le hubiera cortado la yugular, convirtiéndose en un goteo constante. Calculé que tardaría unos 10 minutos en dejar este mundo. Teniendo un plan B, como todo buen soldado, cambié mi enfoque hacia Jill, quien afortunadamente no se había alarmado por la inminente muerte de su amante. Por suerte, Jill nunca se habría dado cuenta de lo que le había pasado al pobre John, y aunque habría funcionado, habría sido mucho más lioso. Habría sido lamentable, ¿no crees? En silencio, rebusqué entre su ropa de trabajo y descubrí lo que buscaba. Llevaba unas esposas, que son el equipo normal de la policía. Pensé que era mejor opción que utilizar las ataduras de plástico que había comprado por si acaso. Ella extendió el brazo y yo lo llevé con cuidado hasta el cabecero de la cama, atando un extremo de los grilletes a su muñeca y el otro a nuestro improvisado cabecero de cama de estilo victoriano. Era un objeto de hierro fundido muy resistente. Estaba terminado. Después de ponerle el grillete en la muñeca, pareció preocupada durante un rato, pero luego volvió a dormirse. Pobre chica, probablemente esté agotada después de tanta actividad. Salí de la habitación y de la casa después de echarle una última y larga mirada. Bubbles era la única persona que sabía que yo había estado allí, y estaba bastante seguro de que no se sinceraría. El viaje de vuelta transcurrió sin incidentes y, en poco tiempo, me encontraba en otro avión con destino a Afganistán, esta vez con un asiento de verdad en una compañía nacional. Llevaba cerca de un año, antes de este destino, siguiendo las espaldas de un hombre del MI-5 que se ocupaba de alguien crucial para mantener la paz internacional. Un día, tuve que intervenir y detener a un hombre que se acercaba demasiado a ellos. No habría sido demasiado preocupante, pero iba armado y su amigo tenía la pistola preparada sobre el guardaespaldas. Maté a ese de un solo golpe, pero el agente del MI-5 ya había despachado al primero antes de que yo pudiera asaltar al otro.
Bien hecho el trabajo, recibí un permiso de 3 meses, una mención del gobierno americano, una medalla de incógnito y la vergüenza de saber el nombre auténtico del tipo del Mi-5. Excelente, sin embargo, fui reasignado después de que se rompiera mi tapadera. ¿Qué preferirías? ¿Planear por ciudades internacionales mientras te alojas en hoteles opulentos, o saltar a territorio peligroso para enfrentarte a los talibanes? ¿Cuál elegirías? Sin embargo, acabé obteniendo algunas identidades más, además de pasaportes. Les dije, los he perdido, señor, y ya lo habían oído antes, pero lo único que tuve que hacer fue firmar el papeleo. Me resultó útil para comprar billetes de avión cuando no querías que nadie supiera que tú eras el comprador. Eso me devolvió al punto de partida, que no estaba demasiado lejos, cuando todos mis planes bien trazados se torcieron. Había planeado reencontrarme con mi grupo cuando regresaban de su misión, así que pueden imaginarse mi asombro cuando recibí una llamada telefónica informándome de los verdaderos acontecimientos que se habían producido. Había información reciente de que alguien cercano a Bin Laden y de alto rango entre los talibanes se alojaba en una casa de la zona que estábamos a punto de atacar. Los altos mandos, en su infinita sabiduría, vieron que el compañero de Bin podría escapar durante el caos y decidieron no arriesgarse a un ataque frontal. La casa donde supuestamente descansaba fue el objetivo de un ataque de precisión en lugar del bombardeo de alto nivel que se había sugerido. Mis 4 amigos tuvieron la amabilidad de proporcionar un observador láser para el ataque. Todo se desarrolló según lo previsto, con la casa levantándose en una nube de polvo, pero el ataque real nunca se produjo y el valiente séptimo de caballería nunca apareció para ofrecerles llevarles a casa. ¿El resultado? Yo estaba literalmente río arriba sin un remo, mientras ellos estaban en el desierto, volviendo a casa a pie. Pero al menos tuve la oportunidad de dar un paso atrás y considerar la probable respuesta de Jill cuando se dio cuenta de lo que había sucedido unas horas antes. Imagínatelo. Despertarte en la oscuridad y descubrir que estás encadenado a una cama resistente. De repente, mi situación no parecía tan horrible. Naturalmente, todo salió a pedir de boca, porque si no, no estaría ahora en esta sucia cabaña de hojalata. Mi contacto me informó de que habían encontrado a mis amigos y que un helicóptero estaba de camino para recogerlos. Cuando bajamos para recogerlos y mi cara de felicidad los miraba fijamente, mis amigos no podían creer que yo fuera a verlos e informarles. Se desvió para recogerme antes. Tras regresar a la base, me vistieron adecuadamente y los chicos me interrogaron a fondo. Salí del helicóptero con los 4, como si nunca me hubiera separado de ellos. El comandante que nos había dado de baja nos volvió a dar de alta. Al día siguiente, para mi eterna vergüenza como sargento de escuadrón, fui yo quien se vio obligado a estrechar la mano del general de 3 estrellas de Estados Unidos. Era su forma de dar las gracias por ayudarles a destruir al enemigo de una nación occidental. No solo no estaba presente, sino que acepté los aplausos. Mis amigos se rieron mucho. No se atrevían a hablar, pero cada vez que les miraba, no podían evitar sonreír. Menos mal que me ahorraron otra medalla. No sé exactamente cómo le cayó al padre el cáliz envenenado, pero 3 días después me llamaron para verle. Sargento Adams, tengo un asunto delicado que tratar con usted, empezó. Le dije, ¿de qué se trata, señor? Se trata de su esposa, dijo temblando. Le respondí, medio levantándome de mi asiento, ¿qué pasa con Jill? Está bien, ¿verdad? Tranquilo, sargento, intentó tranquilizarme. Ella está perfectamente y bien, pero algo pasó mientras usted estaba fuera en esa última misión. Después de calmarme un poco, me dijo que su oficial superior no se había presentado ese día y no había podido ser localizada, lo que había suscitado preocupación en la comisaría. Se plantearon preguntas y, cuando también se notó la ausencia de Jill, alguien se dio cuenta de que algo iba mal. La escena que se descubrió cuando un vehículo policial fue llamado a nuestra residencia e irrumpió en ella. Sin embargo, puedes utilizar tu propia creatividad. Al parecer, Jill pasó una semana en el hospital recuperándose de su terrible experiencia y se encontraba en un estado lamentable. Por supuesto, nadie hizo nunca la conexión entre ella y yo. ¿Cómo iban a hacerlo? Yo estaba luchando por el Reino Unido y sus amigos a cientos de kilómetros de distancia, ¿no? Una especie de héroe, a pesar de que mi amada esposa me estaba engañando infielmente en casa.
Creo que pensaron que yo estaba implicado de alguna manera porque interrogaron a algunos de mis amigos en el Reino Unido, pero hasta ahora no ha salido nada de ello y, finalmente, el caso tendrá que ser discretamente sobreseído. Te preguntarás, ¿y qué pasará en el futuro? Dentro de unos días me enviarán de vuelta a Gran Bretaña con permiso por motivos humanitarios, aunque les aseguré que no tenía prisa. ¿Cómo responderé a ella? No estoy seguro, y ni siquiera estoy seguro de que vaya a verla. No creo que ella quiera verme, por eso lo digo. Verás, no te he dicho antes que me quité el anillo de casado y se lo puse en el dedo a Jill mientras la tenía sujeta a la cama. Por lo tanto, ya ves, ella es consciente de ti. Probablemente está demasiado asustada para intentar demostrarlo y es incapaz de hacerlo. Sin embargo, es consciente de ello y tendrá que vivir el resto de su vida temiendo que yo vuelva a por ella.